Hablemos del general Fuentealba y nos escribe en un WhatsApp. Y nos dice lo siguiente: el hacendado de las canteras. ¿Cómo se llamaba el hacendado de las canteras? Bernardo Higgins Riquelme, millonario por la herencia que le dejó su padre virrey del Perú, puso su fortuna completa al servicio de la patria. A diferencia de lo que ocurre con estos llamados generales. Esto es como apertura. De la Una música, buena introducción. de la música, digamos. Está revolcándose en la tumba de Bernardo Higgins, en la Alameda. Y está al frente justamente del edificio de la Fuerza Armada. Ahí mismo. Hola, Eric López. ¿Cómo están? Buenos días. Buen día. Hola, ¿qué tal? Y es que tenemos que hablar. Desgraciadamente no quisiéramos hacerlo, pero hay que hacerlo, porque y no es que repitamos la noticia, sino que da noticia. Siempre hay algo nuevo la que técnica decir. periodística da jugo. Sí. Es como un limón que va dando siempre jugo nuevo. Es el general Fuentealba. Ha sido el tema de febrero. Sí, sin duda. El general rico, el general opulento, el general de las comodidades, el general de la riqueza, pero también del lujo. El general que le gusta el glamour. Y uno se pregunta, ¿de a dónde? ¿Por qué? ¿Qué le pasó? ¿Qué le ocurrió? Y con plata de todo, además. Un general que siempre sí hay que decirlo, Eric, siempre estuvo alejado de la tropa. O sea, no era un general tropero, era un general que siempre lo miraron con cierta distancia en el ejército. Un general que solamente llegó al máximo vértice nombrado por Michelle Bachelet a instancias ¿de quién? De su ministro de Defensa. ¿Quién? ¿Quién lo Amigo. ¿Quién? Francisco Amigo, Vidal. Francisco Vidal. Francisco Vidal fue fundamental para que llegara al vértice máximo, a la comandancia en jefe del ejército, el general Fuentealba. Sin él no llegaba. Habían sido compañeros, se conocían de hace muchos años. Y aquí la mistocracia, el pituto, esa posibilidad de llegar donde otros no pueden llegar. Los contactos. Ahora, yo no estoy diciendo que otro no hubiese hecho lo mismo porque venían haciendo lo mismo. Lo que pasa es que se le pasó la mano. Se descuadró. Leo. Todos estaban descuadrados. Lo que pasa es que Leo A ver, lee. como estamos ahora por Vivo Vivo TV, pueden ver en mi mano, tengo el procesamiento de la ministra Romina Radefón. Entre el 9 de marzo del 2010 y el 9 de marzo del 2014, el comandante en jefe del ejército de la época procedió a instruir verbalmente a quien se desempeñaba como director de finanzas y le ordenó que hiciera entrega al jefe del departamento de finanzas de la comandante en jefe del ejército en forma parcializada y según requerimiento oral que le iba realizando, a lo menos trimestralmente, una cantidad que en total ascendió a los 2.980 millones de pesos a razón de 745 millones de pesos anuales para objeto de destinarlos a lo que denominaron recursos extraordinarios del comandante en jefe. Se lee más adelante que este dinero quedaba en una caja fuerte a la cual tenían pocos accesos. nadaban en plata. Como que no se ahogaron, pero nadaban. Era como para ahogarse en tanta plata. Impresionante, ya. Oye, a ver, pero ¿qué va a pasar con él? Porque resulta que el Ministerio Público va a pedir audiencia para formalizarlo por un presunto delito de lavado de activos. Y el gobierno además rechazó la malversación de recursos públicos en las Fuerzas Armadas y anunció medidas para evitar nuevas malversaciones. Ahora, este gobierno se repitió el plato. Me refiero a Sebastián Piñera y su gente. Por lo tanto, ellos también son responsables de no haber fiscalizado en su oportunidad. Exactamente. Todos los gobiernos anteriores. Andrea Lamana hizo ahí en una entrevista un mea culpa el fin de semana. Bueno, ayer habló el fiscal nacional Jorge Abbott, confirmó que el Ministerio Público pedirá audiencia para formalizar al ex comandante en jefe del Ejército en esta investigación que se lleva, podríamos decir, en la justicia civil, por decirlo de alguna manera, y que instruye el fiscal de Centro Norte, José Morales. En esta indagatoria se
se pretende determinar el origen del dinero en cuentas corrientes y bienes del excomandante en jefe, lo que podría constituir enriquecimiento ilícito, de eso se está investigando, y el eventual ocultamiento de su fortuna, lo que podría ser calificado como lavado de activos. Ya se explicó desde el Ministerio Público que el hecho ya que esté procesado por malversación de caudales públicos podría ser el delito base para el cual el Ministerio Público ahora le impute lavado de activos. Abbott no precisó él o los delitos que se le van a imputar al general Retiro, pero sostuvo que están afinando ya las últimas diligencias de la indagatoria para tomar decisiones. Estamos llevando adelante una investigación respecto a los hechos que involucran al general Fuentealba y nosotros están afinando las últimas diligencias de investigación para tomar decisiones sobre el particular que probablemente nosotros van a llevar a la formalización del general. Pasó bastante tiempo ya, pasaron bastantes días para que se pronunciara el ministro de Defensa Alberto Espina. Nos dijeron que está de vacaciones, pero pasó tiempo para pronunciarse por este procesamiento dictado por la ministra Radeford por el uso al margen de la ley absolutamente de los gastos reservados. El ministro de Defensa rechazó, por supuesto, toda esta situación y descartó que hoy se esté manteniendo esta práctica al interior del ejército. Toda la evidencia indica que había un mecanismo irregular en el uso de los gastos reservados. El general Fuentealba ha sido procesado y ha reconocido gran parte de estos hechos. El gobierno condena y rechaza de la forma más categórica estos hechos, ya que significan defraudar la fe pública y afectar el prestigio del Ejército de Chile. Bueno, Espina no solo se fue en una declaración, sino que además anunció medidas justamente para el control de las cuentas del uso de gastos reservados. Desde la Comisión de Defensa de la Cámara, la diputada del PPD, Loreto Carvajal, valoró los anuncios precisamente del ministro de Defensa, mientras que el diputado de la UDI, Álvaro Carter, llamó a elevar los estándares de transparencia al interior de la institución castrense. Marcan un antes y un después en la labor y el rol que deben ejercer los organismos civiles dentro de la institucionalidad de las Fuerzas Armadas. Son medidas necesarias, son medidas que se requieren urgencia, que vamos a apoyar de todas formas en el Congreso. Creo que hay que subir mucho más el nivel de transparencia respecto a los gastos del Ejército y los gastos reservados. Bueno, ayer el Ejército lo informó y fue esto respaldado también por el ministro de Defensa, de que apenas asumió el general Martínez como comandante en jefe del Ejército, eliminó este uso de gastos reservados para pagar la seguridad de los excomandantes en jefe. Recordemos que dicen, le ponen que es seguridad, la seguridad. Yo creo que esto es un sobresueldo. Derechamente, porque el dinero que se le pagaba, recordemos, en el 2010 400.000 pesos y se llegó durante Fuentealba, se aumentó ese pago a 800.000 pesos mensuales. A ver, ahora, perdón, sí. Antes de terminar el segundo. Sí. General Martínez lo suspende inmediatamente, se da cuenta que es una situación irregular. La pregunta está en, ¿hizo la denuncia a la justicia? ¿Algún abogado de ahí la comandancia o los otros abogados de los otros comandantes en jefe? Hay un equipo, ¿cierto?, de abogados en todas estas instituciones. ¿No se dieron cuenta que esto era un delito? Nadie se dio cuenta durante todos estos años que se estaba cometiendo un delito. Notado. Ayer el ministro de Defensa, Alberto Espina, transmitió tres conceptos. Primero, que el caso es grave, pero le agregó algo, pero puntual y del pasado. Segundo, que la inmensa mayoría de los miembros de las Fuerzas Armadas sirve con honestidad y entrega al país, y que el Ejecutivo ha sido proactivo ante este problema al impulsar una agenda de probidad y transparencia de 15 puntos. El ministro dice, el caso es grave pero puntual y del pasado. Yo estoy de acuerdo con él y podría decir mejor gravísimo. Pero no es puntual. Porque esta era una práctica institucional. Pero entonces, ¿sabes lo que pasa? Que cuando el ministro dice puntual, quiere decir que van a investigar este caso y ningún otro caso. Me parece gravísima la actitud del ministro Alberto Espina en representación del gobierno. No es puntual. Y tienen que investigar los gastos reservados hacia atrás. Y tienen que investigarse ellos mismos. Al mismo Alberto Espina,
porque es bueno saber qué ha hecho él, que nos indique qué ha hecho él con los gastos reservados. Pero ¿qué hicieron los otros y que han ministros de hecho defensa? todos los ministros de defensa hacia atrás. Yo no estoy de acuerdo para nada con lo que dice Alberto Espina. Y es indignante que siempre traten de poner paños fríos frente a situaciones gravísimas, pero no paños fríos para calmarse e investigar con calma, sino para ocultar. Hay que investigar para atrás. Esto no es puntual, ministro. 2. Hay que investigar los gastos reservados del mundo civil. Todos tienen que investigar el mundo civil. La presidencia, el Ministerio de Defensa, los subsecretarios, etc. Jorge Abbott, que siempre es activo con las personas caídas, pero no con las personas poderosas. A ver, Fuente Alba es un caído. Este por caso eso, lo tenían hace 2 años. Tenían informes de la Policía de Investigaciones, tenían todo. Jorge Abbott es un cara dura. Hoy día dice que lo van a procesar, que lo van a formalizar por lavado de activos, cuando hace 2 años que están investigando a Fuente Alba. Llega la ministra Rutherford e investiga y rápidamente logra avances. Entonces, no solamente es cara dura Abbott al decir esto y no se da cuenta, o sea, todos sabemos que el Ministerio Público había hecho poco y nada, sino que siempre con la gente caída, porque por otro lado el Ministerio Público está salvando ¿a quién? A Javiera Blanco, que todavía mantiene poder. ¿Qué pasa con los gastos reservados que habría recibido Javiera Blanco? Le preguntamos a Abbott. Entonces, a ver, toda esta es una situación también que hay que ir despejando y develando para que los auditores no terminen siendo engañados por estas autoridades. Ya está bueno. Esto no es puntual, como dice Alberto Espina, y Jorge Abbott que se dedica a investigar todos los otros gastos, que no lo ha hecho. Como tampoco fueron capaces de investigar el enriquecimiento que se produjo en base al financiamiento ilegal de la política, porque también hubo un enriquecimiento. Ya, eso con respecto a este caso. Yo diría que se va a ir a la cárcel seguramente Fuente Alba después de su declaración, ¿no? Puede ser con este delito. Porque está sumando delitos, ¿sabes? Exactamente. Eso es lo que pasa. Tiene un delito base y bueno, está el Consejo de Defensa del Estado ahí, querellante muy activo. Yo lo que estoy esperando es una ampliación de querella del Consejo de Defensa del Estado, porque acá se están viendo otros delitos, se están viendo otras situaciones y a confesión de parte, que acá es el comandante en jefe el que ha reconocido toda esta situación. Ahora, Y ha involucrado más gente. Me imagino que se va a ampliar las querellas que están presentadas tanto por el Consejo de Defensa del Estado en lo que es el proceso militar castrense que lleva la ministra Rumi Rutherford. Bueno, ahí no se presentan querellas, se presentan denuncias en el sistema de justicia militar. Y también en lo que va lo que se instruye en la investigación y que va a ser formalizada, según Abbott, en el Ministerio Público. Me imagino que si el comandante en jefe no actuó solo acá. Difícil, porque él mismo dice que actuó con el jefe de finanzas. Había un grupo, lo declara él, que tenía acceso a esta caja fuerte ahí en la oficina del comandante en jefe, donde guardaban estos 2.980 millones de pesos. ¿Y? Esperemos. ¿Tú esperas que ya Que se amplíen las denuncias, que no sea uno el caído? y todos los coautores y cómplices? Exacto. Claro, porque si no sería un Superman de los gastos reservados. No, sería este caballero, Todo solo. sería extraordinario el Y mando. además le ha proporcionado una cantidad de datos impresionante, una cantidad de nombres que lo hemos hablado aquí y todo, entonces. Exacto, no sé. Tenía un repostero, ¿sabes? Que aquí está. El Uno repostero. lee ¿Cómo eso? y lee. A ver, ¿cómo? A ver, pero explica eso. Pagos al repostero del comandante en jefe para costear la alimentación de este último y de la de sus invitados. Porque tenía que tener una persona para diferenciada, repostería. una alimentación diferenciada al rancho. Exactamente. No, y para los postres, especialmente para los postres. ¿Le gustaban a lo mejor? Yo creo. No, sí. Si era un tema relevante para él. Uno lee esto y. Gracias, Sergio. Impresionante. Buenos días. Oye, Chao, buen solamente para terminar, un auditor nos dice, recuerden a Aníbal Pinto, sí. Aníbal Pinto, presidente de Chile, él estaba en la presidencia cuando se inició la Guerra del Pacífico. Imagínense la presidencia que tuvo. ¿Qué presidencia? Salió pobre de la presidencia, no tenía de qué vivir. O sea, no tenía de qué vivir. Aníbal Pinto, presidente de Chile. Lo recordamos como un ejemplo de servicio público, pero también de una austeridad en que no se robó ni un
pesos. ¿Gasto reservado para Aníbal Pinto? ¿Lujo para Aníbal Pinto en medio de la guerra del presidente de Chile? Otros personajes, otras costumbres y otros tiempos. 7 de la mañana, 34 minutos.